Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Viernes a la tarde y nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Para la gente nueva en este canal, todos los viernes por la tarde yo traigo un video sobre el análisis del Antiguo Testamento, la Torá hebrea que corresponde a esta fecha, a este Shabbat. Y lo hacemos desde el hebreo original porque ahí es donde nos damos cuenta y descubrimos que hay muchos cambios, muchos errores y muchas omisiones en las traducciones a todos los idiomas. Y sabiendo que este libro viene ni más ni menos que de Dios, con mensajes sobre cómo tenemos que actuar, vivir. Por ejemplo, el nombre Torá, que es el Antiguo Testamento, Torá quiere decir enseñanza, porque viene a ser una especie de manual de cómo hay que vivir. Entonces tenemos que entenderlo bien. Así que los invito a suscribirse a las personas nuevas. Y otra cosa que quiero recordarles, la semana que viene, el día miércoles a las 5 de la tarde, hora Buenos Aires, y viene a ser las 9 de la noche, hora Madrid, voy a dar la segunda clase de hebreo moderno gratis de regalo por Instagram en mi cuenta Comunidad Silvia. Así que los que todavía no me siguen en Instagram pueden ir a Comunidad Silvia y hacemos una clase de hebreo en vivo e en directo. La primera clase está aquí en YouTube grabada, la pueden ver también. Entonces, ¿cuál es la porción de hoy que se estudia en el calendario hebreo? Se estudia la porción llamada Terumá. Y ahí, ya solo en el nombre de Terumá, ya hay un malentendido porque todos lo traducen de una forma cuando el significado es otro y es profundísimo. Pero vamos a leerlo primero del hebreo. Les voy a decir dónde comienza esta porción. Estamos en el libro Shemot, que en las traducciones se lo traduce como Éxodo, pero Shemot quiere decir nombres en hebreo. Estamos en Terumá Haf Hei. Y les leo primero en hebreo y luego les voy a traducir. Dice así: Vayadaber Adonai el Moshe leemor, daber el Bnei Israel, vaikhu li terumah, me'et kol ish asher yedabno livo, tikhu et terumati. Fantástico. Entonces, ahora les voy a leer lo mismo de la Reina Valera y después vamos a ver las diferencias entre lo que dice de verdad y la traducción. Entonces estamos en Éxodo 25, versículo 2. Dice así: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Entonces, el nombre Terumá se lo traduce como ofrenda. Pero si analizamos la raíz hebrea, ahí lo vemos, la raíz es Reish Vav Mem, Rom, que ¿qué quiere decir Rom? Quiere decir elevación. Y si el verdadero significado de Terumá es elevación y no donación, entonces la pregunta que seguramente todos se hacen es ¿a qué elevación se refiere? ¿No es cierto? Para entender esto vamos a poner esta porción en contexto de lo que estaba pasando en la historia del pueblo hebreo. Ellos estaban en el medio del desierto. Luego de haber salido de la esclavitud de Egipto, iban a caminar 40 años y ahora era el momento, luego de que Moisés baja del monte de Sinai ya con las tablas de la ley. Y ahí es cuando Dios le dice a Moisés que le pida al pueblo, y ahí se dice la palabra terumá, que puede ser ofrenda, pero la verdadera raíz, el significado real es elevación. Entonces, ese pedido de Dios a Moisés, al pueblo, a través de Moisés al pueblo, era para crear el Mishkan. Mishkan es el tabernáculo. ¿Y qué era el tabernáculo? El tabernáculo era, tal como lo dice su nombre en hebreo, Mishkan, que la raíz es Shin Hafnun. Shin Hafnun quiere decir contener, contenedor. O sea que el tabernáculo iba a ser el contenedor de la divinidad y era algo que tenían que llevarlo con ellos, portátil o ambulante se puede decir, porque tenían que seguir su camino hasta la tierra prometida.
Entonces, en esta porción, Dios le dice que pida al pueblo donaciones o ofrendas para construir este tabernáculo. Pero ahí viene la pregunta, ¿por qué se dice terumá, que quiere decir elevación? Entonces, volvemos a la frase, que sí está bien traducida al castellano, que dice, ofrenda que tomaréis de ellos, de todo varón que diere de su voluntad de corazón. O sea, era una ofrenda voluntaria. Y ahí está el secreto, porque la intención era crear un habitáculo, un tabernáculo, un contenedor de la divinidad. Entonces, tenía que ser algo puro. No podía ser una donación, por ejemplo, por ego. Porque ¿qué es lo que cuentan los sabios hebreos? Los sabios hebreos antiguos cuentan de este momento en la historia del pueblo hebreo, de que cuando Moisés fue a pedir al pueblo esta donación para hacer el tabernáculo, hubo un grupo que empezó a especular. Y ahí viene la famosa especulación, ¿no es cierto? Que yo creo que toda nuestra economía está basada en especulación y por eso llegamos a los resultados que llegamos. Pero lo que cuentan los sabios hebreos antiguos es que un grupito de hebreos dijo, estamos seguros que nadie va a donar casi nada y no le va a alcanzar a Moisés, y nosotros no donemos y esperemos a que él tenga que venir a pedir, porque no le va a alcanzar. Entonces, cuando él venga a pedir, nosotros vamos a sacar ventaja de eso, o sea que le vamos a pedir que nos haga algunos favores o que nos dé posiciones políticas o posiciones, ¿sí? De beneficio a nivel espiritual dentro del tabernáculo, quizás que nos haga ser sacerdotes, quién sabe, ¿no es cierto? Ellos iban a jugar con eso, iban a especular, iban a negociar con Moisés, recibir algo por la donación. Y ahí podemos pensar también que sabemos que en muchos lugares del mundo mucha gente dona dinero para construir lugares sagrados o universidades, digamos. Por ejemplo, yo que estudié en la Universidad Hebrea de Jerusalén, cada edificio llevaba el nombre de una familia de millonarios que había donado, que bueno, no está mal eso, pero lo que sí podemos mirar y también podemos analizar es que al fin y al cabo, ¿qué es una donación verdadera? Que de eso habla esta porción. Es una donación que no está conectada al ego. Porque si, por ejemplo, yo dono dinero para que hagan una iglesia, un templo o una sinagoga y pido que pongan mi nombre, contando que yo lo doné, es que estoy queriendo adular mi nombre. Entonces, eso no era lo que Dios pedía del pueblo. Y en esta ocasión podemos conectar esto mismo con una de las porciones anteriores que yo les hablé, de la porción de los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Que fue la anterior, donde el mandamiento que dice, no utilizarás el nombre de Dios en vano. ¿Se acuerdan que yo les enseñé que en hebreo se dice, lo tizá beshem Adonai lashav? Es decir, que la palabra lo tizá, no elevarás, es decir, no llevarás contigo, no portarás el nombre de Dios en vano. Entonces, por ejemplo, si yo uso dinero para poner mi nombre sobre un lugar sagrado, es como que estoy portando el nombre de Dios en vano. Entonces vemos cómo hay que tener mucho cuidado y fijarse cuando estamos haciendo una donación por nuestra generosidad y sin ego. Por ejemplo, hay una frase muy famosa en hebreo que dice Matan beseter, que quiere decir dar a escondidas. O sea que esa es la verdadera forma de donar, sin que sepas que tú eres el que está donando. O sea, si tú puedes donar y no decirle a nadie que fuiste tú, que nadie después diga, este señor o esta señora, qué buenos que son que donan. Eso es la donación verdadera. Beseter, que quiere decir a escondidas. Entonces, lo que pasó aquí en esta porción es que al final la gente que vino a donar de corazón, no estos que especulaban, donaron tanto que fue más de lo que hacía falta.
Entonces el Mishkan, el tabernáculo, al final fue construido 100% de pureza de corazón y 0% de ego. Entonces esos que especulaban quedaron fuera y no tuvieron nada que ver con el templo. Y fíjense lo importante, porque todo lo que enseña esta porción es de qué hay que construirlo también, de qué materiales. O sea, había instrucciones exactas de cómo, con qué medida, porque ahí vemos que tenía mucho significado también a nivel energético, qué materiales se utilizaban. Entonces podemos imaginar que qué intención tenía esa donación, también tiene un significado a nivel energético. Entonces, el solo hecho de decir que donen de corazón, de su generosidad para hacer el tabernáculo, y los que fueron a especular al final quedaron fuera. Entonces realmente se pudo crear un tabernáculo puro de corazón. Y luego viene la frase tan famosa y tan hermosa que les voy a leer ahora, que es importantísima. Continuamos en Éxodo 25, versículo 8, les leo primero en hebreo. Dice así: Azuli mikdash ushahanti betoham. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, y me hicieron un templo y yo habité dentro de ellos. Entonces aquí vemos exactamente de lo que yo estaba hablando, que ese tabernáculo es donde iba a habitar Dios, y a la vez dice, y yo habité dentro de ellos, como si fuera a habitar en las personas, porque por el solo hecho de haber donado de corazón, hicieron que la divinidad entre en ellos. ¿Se dan cuenta de qué belleza y qué fuerza tiene esto? Y eso es todo lo contrario a el querer recibir algún tipo de beneficio o especular con tu donación. Entonces vemos que la palabra terumá, que se la traduce como ofrenda o donación, viene de elevación, es elevación, porque hay que estar en un estado espiritual, un desarrollo elevado para venir y dar de corazón y no esperar nada, desde el principio no venir dando para pedir algo a cambio, ¿no es cierto? Que es una belleza. Entonces, mi querida comunidad, ojalá nosotros podamos llegar a una situación, a un estado en el que podamos dar, porque todos estamos hablando de crear una nueva humanidad, una nueva tierra, ya que estamos pasando cambios tan grandes en la humanidad. Y hablamos mucho y entendemos y sabemos que pueden ocurrir grandes cambios a nivel financiero, a nivel de nuestros estilos de vida. Hay gente que está eligiendo alejarse del sistema, de la ciudad, ser autosustentable. Hay gente que están organizándose en comunidades, más en la naturaleza. Y eso quiere decir que va a haber que abandonar mucho confort, ¿no es cierto? Mucha comodidad. Y no va a ser tan fácil como, por ejemplo, tener un supermercado a 100 metros de casa o a 50 metros de casa e ir todos los días, y si me faltan tomates, ir y comprar tomates. No, los que estemos fuera del sistema vamos a tener que colaborar los unos con los otros. Si uno tiene algo de más, quizá darle a su vecino, y así de forma recíproca entre todos ayudarnos. O sea que yo creo que esta porción es tan importante, el hecho de mostrar que para crear una nueva humanidad tenemos que nosotros elevarnos primero para llegar a un estado emocional en el que vamos a dar sin esperar nada a cambio. Y si lo hacemos todos juntos, ahí sí vamos a poder crear esa nueva humanidad. No empezar a especular, no que de golpe esos que vivan fuera del sistema, que si uno tiene agua y el otro no, de golpe capaz que quiere cobrar por de más o especular con ella. O sea, antes de tomar esos pasos tan grandes como salir del sistema y hacer comunidades, yo creo que tenemos que fijarnos dentro de nosotros. ¿Acaso hemos trabajado para elevarnos, para que viva dentro de nosotros esa divinidad, para que podamos dar de corazón sin esperar nada a cambio?
Yo creo que eso es una pregunta importante para todos aquellos que ya están planeando, pensando o ya lo están haciendo de vivir fuera del sistema, porque yo creo que si salimos del sistema es para convertirnos en algo mejor, algo que no éramos antes. Así que ojalá lo logremos. Entonces, mi querida comunidad, de nuevo recordarles, próximo miércoles clase de hebreo moderno conmigo en vivo, en directo, en Instagram, Comunidad Silvia. Los espero ahí y les mando mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.